17ª Semana Sanjuanista, en la que tenemos la suerte de contar con nosotros con Pablo Dols. Nosotros nos hemos conocido ayer, aunque ya nos conocíamos a través de algunos mensajes que hemos compartido a través del email, pero siempre es mejor, como decía ayer Pedro Villarejo, la presencia, la figura, el poder hablar cara a cara y el poder compartir, ¿no? Eso es lo importante. Destaco algunos aspectos biográficos de Pablo. Pablo nació en Madrid en 1963, en el seno de una familia de artistas, y se forma en el ambiente cultural alemán. Es nieto del ensayista y crítico de arte Eugenio Dors, hijo de una filóloga y de un médico dibujante, y discípulo del monje y teólogo Elmar Salman. Tras graduarse en Nueva York y estudiar filosofía y teología en Roma, Praga y Viena, donde se especializa en germanística, se doctora bajo la dirección de su maestro, Elmar Salman, con una tesis titulada Teopoética, Teología de la Experiencia Literaria. Es ordenado sacerdote en 1991 y es destinado a la misión claretiana de Honduras, donde despliega una labor evangelizadora y social. De vuelta a España, compagina su trabajo pastoral como autor parroquial primero y como capellán universitario después, con una labor docente como profesor de dramaturgia y de estética teológica en diversos centros superiores de España y de Argentina. Tras conocer al jesuita Fran Javi, en 2014 funda la Asociación Amigos del Desierto, cuya finalidad es profundizar en la dimensión contemplativa de la vida cristiana e iniciar y acompañar a otros en la aventura de la interioridad. Poco después, este año, también es nombrado consejero cultural del Vaticano por designación expresa del Papa Francisco. Su trayectoria como novelista comienza en el año 2000, resultando finalista del Premio Herralde, inaugurando su inconfundible estilo cómico y lírico a un tiempo espiritual y sensorial. Entre 2001 y 2007 compatibiliza su tarea creativa con la crítica literaria en el suplemento cultural del diario ABC. Su novela Andanzas del impresor Zollinger es adaptada al teatro y representada en 2011 en Italia. Todas sus obras, enfrentadas principalmente con la literatura de Fran Kafka, Hermann Hesse y Milan Kundera, han tenido una excelente acogida por la crítica. El reconocimiento del público le llega con su trilogía del silencio, conformada por El amigo del desierto, publicada en 2009 en Anagrama, la aclamada biografía del silencio, Siruela 2012, que constituyó un auténtico fenómeno editorial, alcanzando 25.000 ejemplares en 10 ediciones, y El olvido de sí, esta última publicada en Pretextos el año pasado, 2013. Un homenaje a Charles de Foucault, explorador de Marruecos y ermitaño en el Sahara. En la actualidad, además de impartir retiros intensivos de oración contemplativa, Pablo Dols atiende espiritualmente a los enfermos y moribundos en un hospital de su ciudad natal, Madrid. Yo creo que vamos a disfrutar esta tarde con el acercamiento que hace Pablo a el silencio interior, esa ética de la contemplación, el título de su charla, y que entronca también pues, con la clave fundamental del pensamiento sanjuanista y de San Juan de la Cruz que nos reúne pues, en esta semana. Le doy las gracias de nuevo a Pablo por su amabilidad en aceptar pues, estar con nosotros esta tarde, y simplemente pues le doy paso. Buenas tardes. Para mí es una alegría estar con todos vosotros, con todos ustedes.
me gusta hablar sin una mesa por delante para que, si lo hago mal, pues me puedan ustedes tirar objetos contundentes y derribarme. Y también porque creo que si no hay riesgo, no hay comunicación. Bien, yo no vengo a hacer promoción de ninguno de mis libros, sino vengo a algo mucho más importante, mucho más esencial, que es hablar de la importancia del silencio en nuestra vida. Estamos en una semana sanjuanista. Nosotros hemos puesto a San Juan en un altar. Nos parece que lo que él ha vivido es imposible que podamos vivirlo nosotros. Me gustaría en esta charla bajar a San Juan de su altar y invitaros a vivir su experiencia, la experiencia del silencio y de la atención amorosa de la que él nos habla. En algunas charlas empiezo cantando, sobre todo para... Yo lo hago muy mal de cantar, entonces por una parte pierdo ya la reputación, que es lo que hay que perder, y luego además introducimos, estamos en una lógica diferente, porque ya no es la lógica intelectual de querer captar conceptos, sino en el canto entramos en la lógica más experiencial o más vivencial, ¿no? Voy a cantaros una canción. De noche iremos de noche, que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra. Bueno, no lo hago tan mal, ¿no? Es una poesía de Juan de la Cruz, adaptada, creo que por poetas de Rosales, y en este canon, en esta canción, hay tres palabras que me gustaría subrayar. Una es de noche, otra es hacia la fuente, de noche iremos hacia la fuente, y otra, solo la sed nos alumbra, la sed. Por tanto, noche, fuente y sed. Cuando hablamos de contemplación, cuando hablamos de meditación, son las tres palabras clave. Nosotros, cuando hablamos de meditación, queremos ir hacia la fuente del sentido, la fuente de la vida, esa fuente que los creyentes llamamos Dios. Ese camino hacia la fuente siempre es de noche, es decir, con dificultades, sin ver claro, pero para poder orientarnos en ese camino de noche hacia la fuente, hay algo que nos alumbra, que es la sed. Lo más importante para tener una vida interior, una vida contemplativa, una vida espiritual, es tener sed. Yo creo que lo que nos ha traído esta noche aquí, seguramente más que un interés erudito o intelectual por la figura de San Juan de la Cruz, que es una figura extraordinaria, más que eso, es algo todavía más hondo, y es una sed que tenemos todos de plenitud. Y por eso estamos aquí. Y lo que me gustaría transmitiros es que esto no es algo reservado para unos pocos, sino que todos podemos, de alguna manera, caminar hacia esa fuente y ir colmando esa sed. En alguna ocasión me han preguntado, ¿y para usted qué es el silencio? ¿O qué es la meditación? Y a esa pregunta, ¿qué es el silencio?, yo he respondido con tres palabras. El silencio, en primer lugar, es una nostalgia. En segundo lugar, el silencio es un pánico. Y en tercer lugar, el silencio es una revelación. Y voy a explicar brevemente, en todo lo que consiste esta charla, en qué sentido es una nostalgia, un pánico y una revelación. ¿Me escucháis? ¿Me escuchan todos bien? Sí. Sí. Una nostalgia, porque todos, de un modo u otro, intuimos que el silencio nos hace bien.
Y de hecho, cuando por fin, después de mucho ruido, de mucho ajetreo, de mucho movimiento, entramos en un espacio de silencio y decimos, qué bien, menos mal, por fin. En la medida en la que esa nostalgia deja de ser indefinida y genérica y pasa a ser más concreta, en esa medida puede realizarnos, puede ayudarnos a crecer como personas. Si queremos ir desde aquí hasta Madrid, cuanto mejor sepamos cuál es nuestro destino, que es Madrid, de manera más directa, más recta llegaremos. Si no sabemos bien hacia dónde queremos ir, seguramente daremos muchas vueltas. Y por eso, cuanto más concretemos cómo es esa nostalgia de plenitud que tenemos todos, mejor llegaremos a ella. Si yo os pregunto a ustedes, a vosotros, esa nostalgia que tenemos de silencio, ¿cómo es? ¿Con qué 3 adjetivos la calificaríamos? ¿Es cuadrada, redonda, picuda, es amarilla, verde, azul? ¿Qué suscita, qué genera en nosotros? Y esto es muy importante porque la vida interior, da igual que uno sea creyente o no, la vida interior no es otra cosa que mirar ese anhelo, o esa nostalgia que llaman, mirar ese anhelo. Incluso más que mirarlo, podemos decir incluso habitar en él, estar dentro de ese anhelo. ¿Yo a qué aspiro? Y mirarlo. Así como decimos todos que el silencio es una nostalgia que seguramente intuimos que nos haría bien, en cuanto estamos un ratito en silencio, empezamos a sentirnos un poquito más incómodos, a sentirnos mal. Y de hecho, por eso hay poco silencio en nuestras vidas, porque nosotros podemos decir, el silencio es muy importante, pero yo os pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿cuánto silencio de hecho hay en mi vida? ¿Cuánto tiempo de silencio hago yo cada día? Porque una cosa es el credo de los labios, es decir, para mí esto, yo puedo decir que con los labios es muy importante, pero otra cosa es el credo de la vida. En la vida es donde yo demuestro qué es importante para mí. Si yo en la vida paso 2 o 3 horas diarias viendo la televisión, 2 o 3 horas diarias con el móvil, es que el móvil o la televisión es muy importante para mí, no el silencio. El silencio es en teoría, pero no en la práctica, no en la vida. ¿No? ¿Y esto por qué? Porque el silencio nos da miedo, incluso nos da pánico. Yo he venido a hablaros sobre la práctica del silencio, en qué consiste hacer silencio y, por tanto, qué es eso de silenciarse. No ser silencioso, sino ser persona silenciada. ¿Cómo hace uno para poder vivir más silenciadamente? Y esto es lo que busca precisamente la meditación o la contemplación. Yo no sé si os he parado alguna vez a pensar que la palabra meditación es una palabra que viene del latín meditatio, stare medium, que significa permanecer en el centro. Por tanto, cuando meditamos, cuando hacemos silencio, lo que estamos haciendo es peregrinar hacia nuestro propio centro. Y esto de estar en nuestro propio centro es fundamental. Y aquí pongo siempre el ejemplo del compás. Si un compás tiene su aguja bien pinchada, entonces el otro polo del compás hará siempre círculos hermosos y perfectos, porque el centro está bien pinchado. Y si por el contrario no tenemos en ese compás bien pinchado en su centro, todos los círculos que haga serán desplazados. Y así sucede en nuestra vida. Si nosotros estamos bien centrados, bien en nuestro centro, hagamos lo que hagamos, será hermoso y será bello y será lo que tiene que ser. Pero si por el contrario no estamos centrados, todo lo que hagamos será desplazado. Y por eso esa experiencia de meditar o de hacer silencio es fundamental para que lo que hagamos lo hagamos desde nuestro centro. Los creyentes no solamente hablamos de meditación, meditatio, sino hablamos también de contemplación. También su palabra latina, contemplatio, significa estar en el templo. Y para los creyentes, nuestro centro es un templo. Es decir, en la medida en que entramos en nosotros mismos, descubrimos que estamos habitados. En ese templo, desde una lógica no creyente, diríamos, ahí está el ser o el misterio,
desde una lógica creyente, decimos, ahí está el Espíritu Santo, ahí está, como dice el poeta, el huésped del alma. Por tanto, no hay manera de conocer el misterio de la vida, de conocer al huésped del alma, de conocer a Dios, si no es conociéndonos a nosotros mismos, entrando en nosotros mismos. Dicho como lo dice Jesús de Nazaret, el reino de Dios está dentro de vosotros, está dentro de nosotros. Por lo tanto, no hay camino a Dios en la lógica cristiana que no pase por el hombre. Si esto es así, el gran drama de nuestra sociedad, y os estoy hablando de algo que tengo una convicción profunda de lo que estoy diciendo, el gran drama de nuestra sociedad es que vivimos en el ruido. Vivimos conectados con lo exterior, pero no conectados con el interior. Cuanto más conexión externa hay, y eso es, por ejemplo, los móviles, que estamos permanentemente en contacto con el mundo, menos conexión interior tenemos. Y eso es el drama, que no estamos permanentemente en fuga de nosotros mismos. La meditación, la práctica del silencio, es como un marco. Imaginaros un marco vacío, ¿no? Que no hay nada dentro, ¿no? Tú te sientas a meditar en silencio y es como si te dibujas un espacio, un tiempo, donde puede suceder cualquier cosa en ese marco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que sucede cuando uno se sienta en silencio y en inquietud? Pues que ese marco se convierte en un espejo. Es decir, empiezas a saber quién eres tú. Por ejemplo, como un ejemplo, y seguro que lo entendéis perfectamente. Por ejemplo, yo me siento en silencio y en quietud, y la quietud es muy importante, ahora explicaré por qué, y de pronto lo primero que me aparece cuando hago silencio es la imagen de mi perro, porque yo tengo un perro, ¿no? Entonces, como estoy muy vinculado a él, pues me viene mi perro a la cabeza, ¿no? Entonces pasa mi perro por la mente, luego me viene a la cabeza, como ha llovido mucho estos días, tengo goteras en el techo de mi casa y aparecen las goteras del techo de mi casa, lo voy a llamar un amigo para aclarar. Luego me aparece un amigo mío que se llama Pedro, que está muy enfermo, que hace mucho tiempo que no sé nada de él, que tengo que llamarle. ¿Veis? Yo soy preocupación por mi perro, por las goteras de mi casa y por mi amigo Pedro, que está enfermo. ¿Qué es lo que nos pasa? Pues que como tenemos una idea muy idealista o muy sublimada de lo que tiene que ser la meditación y con lo que nos encontramos es con nuestra realidad cotidiana, eso no nos gusta y decimos fuera. Estamos huyendo de lo concreto, de la realidad que somos. Huimos del espejo, pero mientras huyamos del espejo no nos vamos a encontrar. La meditación es una escuela de realidad para aprender lo que tú eres, en primera instancia. Y en segunda instancia, a lo mejor, con el tiempo, ese espejo quizá se pueda convertir algún día en una ventana. Es decir, como Alicia en el País de Maravillas, que va a través del espejo y descubre un mundo. Porque evidentemente somos mucho más que preocupación por el perro, por el fontanero y por el amigo Pedro. Somos más que eso. Pero eso es en primera instancia lo que aparece. ¿Me estoy explicando? Porque le vuelvo en cara diciendo de qué me está hablando este, ¿no? Suena un móvil, mucha conexión todavía externa y poca conexión interna. Nosotros nos hemos convertido en personas que están en permanente fuga de nosotros mismos. Estamos siempre huyendo de nosotros mismos. Y lo que nos invita San Juan de la Cruz, y lo que nos invita cualquier contemplativo de cualquier tradición religiosa, es entra en ti mismo. Atrévete a hacer la experiencia de ser tú mismo. Pero en el fondo, dicho cristianamente, nosotros somos la única palabra que Dios nos da. Somos nosotros mismos. El verdadero imperativo es ser nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto? Cuando uno hace silencio, lo primero que encuentra, silencio y quietud, lo primero que encuentra es la inquietud corporal. Porque se trata también
no solamente de hacer silencio, sino de estar quietos. Vosotros procurad estar quietos, sin moveros durante 5 minutos y veréis que es difícil. Pero está demostrado que solamente que la quietud fomenta la concentración, mientras que el movimiento tiende a la dispersión. Si estamos quietos es más fácil, podemos estar concentrados en nuestro centro. Y por tanto, lo primero que tenemos que educarnos es aprender a estar quietos. ¿Y eso cómo se aprende? Pues ¿cómo se aprende a nadar? Pues tirándose al agua y nadando. ¿Cómo se aprende a estar quietos? Sentándose y estándose quietos. Te pica la nariz y te duele la espalda, no te rasques y aguanta un poco. ¿Y esto por qué es importante? Porque si no hay un mínimo de autodominio, es decir, yo hago lo que decido que voy a hacer, eso es autodominio, no podemos hablar de libertad. La libertad no es otra cosa que hacer lo que uno decide que quiere hacer. Si yo decido no moverme, no me muevo. Y si no soy capaz de hacerlo, es que el cuerpo es más fuerte que yo. Entonces, a lo primero a lo que llama la meditación es a tener un cierto dominio, autodominio corporal. Lo primero que nos encontramos es inquietud corporal. Eso hay que irlo traspasando, poco a poco. Lo segundo que nos encontramos, después de esta inquietud corporal, es la distracción mental, de la que ya he hablado un poquito antes, ¿no? Es decir, que por nuestra cabeza aparecen un montón de ideas, de imágenes, de sensaciones que nos dispersan. Aquí siempre digo algo que me parece que es fundamental. No se trata, hay un mito en torno a esto, no se trata de tener la mente en blanco, porque eso no se puede, nadie lo consigue, y si lo consigue a lo mejor es por poquísimos segundos. El ideal, esto es muy importante, quizás lo más importante que voy a decir en esta charla, el ideal no es el control absoluto de la mente, sino la absoluta aceptación de lo que la mente es, que es muy distinto. Yo puedo estar en mi casa trabajando y mis hijos, no es el caso porque no estoy casado, pero mis hijos están jugando. Yo puedo decir, con este ruido de fondo de los niños jugando, yo no puedo trabajar. O por el contrario, puedo decir, me abstraigo de los niños que están jugando y yo me concentro en lo que tengo que hacer. ¿Veis cómo el problema no es que los niños estén jugando, el problema es que yo no soy capaz de abstraerme a pesar de que ellos estén jugando. Y en la meditación pasa lo mismo. Pueden venir las distracciones que sean, pero yo, a pesar de ellas y en ellas, yo me centro en lo que tengo que centrarme, que es en este silencio. Esto es lo segundo con lo que nos encontramos, las distracciones. Evidentemente, nunca se superan del todo, igual que la inquietud corporal tampoco se supera nunca del todo, pero sí que vamos cada vez serenando más nuestro cuerpo y nuestra mente. Lo vamos serenando más. Es decir, quien tenga una historia mínimamente perseverante en la meditación sabrá que se progresa, se van dando pasos significativos. No es lo mismo haber meditado un año que haber meditado 10, ni muchísimo menos. Y lo tercero con lo que uno se encuentra cuando medita, después de la inquietud corporal y la distracción mental, y este es el punto quizás más nuclear de esta charla, también yo creo que el más sutil, es lo que podemos llamar las sombras o las heridas del alma. Es decir, si tú, por ejemplo, voy a explicarlo de otra manera, los seres humanos en general resolvemos nuestros problemas por una doble vía, que es la vía del pensamiento y la vía de la acción. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Yo tengo un problema con mi esposa, es un ejemplo inventado, con mi esposa, entonces pienso, ¿qué puedo hacer? Es mi pensamiento, ¿qué puedo hacer con esta mujer que me está arruinando la vida? ¿No? Y entonces se me ocurre, podría, por ejemplo, asesinarla. No es una idea, ¿no? Hay otras muchas posibilidades. ¿No? Y entonces voy y la ejecuto, la pongo en práctica. Entonces la asesino, ¿no? La pongo en acción. Esta es la manera como tenemos los seres humanos de solucionar los problemas. No quiero decir asesinando, sino primero pensando y luego poniendo en práctica. Así es como se solucionan los problemas pragmáticos de la vida. Por ejemplo, yo tengo una gotera, ¿qué puedo hacer? Puedo llamar al fontanero. Entonces cojo
mejor le llamo, le pongo una acción y él viene y se soluciona. Bien, así se solucionan los problemas pragmáticos de la vida. Pero las heridas del alma o las sombras no se solucionan así. Porque tú has perdido un hijo, por ejemplo. Por mucho que pienses y por mucho que actúes, esa herida no se va a curar. Quiere decir que las verdaderas heridas, y todos tenemos heridas, no se van a sanar por la vía del pensamiento ni de la acción. Entonces la gran pregunta es, ¿y cómo se sanan las heridas del alma? Y la respuesta es, se sanan por la vía del silencio y de la meditación. Y os voy a explicar en qué sentido. Y luego, si queréis, hacemos un diálogo y me preguntáis lo que tengáis que preguntar. Si es que os suscita curiosidad o inquietud esta reflexión. Todos tenemos heridas de todo tipo, porque estamos continuamente siendo agredidos. Por ejemplo, entro en el edificio de mi casa, monto en el ascensor, me encuentro con el vecino, le digo buenos días y él no me responde. Entonces yo me siento y digo, ¿este qué sangre es? Pero me responde. Bien, ahí tenemos ya, esto es una pequeña agresión, pero como esas tenemos cientos todos los días. Y frente a las agresiones de la vida, que son tantas, los seres humanos tenemos tres posibilidades para responder. Una es la venganza. La venganza. Este vecino entra en el ascensor, yo le digo buenos días, no me responde y yo pienso, pues te vas a enterar porque yo no te voy a decir buenos días nunca más ni a ti, ni a tu mujer, ni a tus hijos. Me estoy vengando de él. Me estoy vengando. No. Toda la historia del cine, sobre todo los westerns, es una historia de venganzas. Frente a las agresiones, a mí me han escupido veneno, yo lo escupo, lo devuelvo. Es una alternativa posible bastante frecuente. Una segunda alternativa, todavía más frecuente, y yo creo que todavía incluso peor, que es ya no la venganza, sino el rencor. O si queréis, la amargura. A mí me hieren y yo no devuelvo, sino que me lo quedo aquí dentro, pero no lo elaboro. Y entonces mi vida se va ensombreciendo. Me voy haciendo cada vez más amargado, más rencoroso, y nuestras caras se van transformando en gente ensombrecida, porque ha tenido una herida y no ha sabido elaborarla. No ha sabido trabajarla, sino que se ha quedado ahí dentro haciendo daño. Y esa herida puede ser, por ejemplo, un hijo se me ha muerto. ¿Cómo elaboro yo esto? O puede ser esta persona que vive en mi casa, no la soporto, y es la mujer de mi hijo. ¿Qué hago yo con él? O con ella, mejor dicho. Es decir, todos tenemos situaciones que de alguna manera nos desestabilizan. Evidentemente hay una tercera salida que ya no es ni la venganza ni el rencor, sino que es, podemos llamarlo, el perdón o la reconciliación. Y esto es muy importante, aprovechar una adversidad como oportunidad de crecimiento. Todo lo que nos sucede en la vida que es negativo es una ocasión para que nosotros crezcamos y seamos mejores. También puede ser una ocasión para que nosotros nos hundamos en la miseria. Yo trabajo en un hospital como capellán de enfermos, por tanto estoy acostumbrado a estas personas terminales, moribundos, o gente muy enferma. Hay gente que con la misma enfermedad unos están amargados y mueren desesperados, iracundos, rabiosos, y otros que por el contrario mueren con serenidad, con paz, con elegancia humana. ¿Y eso a qué se debe? Es cuestión de suerte. Es cuestión de que nadie muere como lo ha vivido. Si tú no has sabido trabajar tus heridas interiores, a la hora de la verdad no sabrás responder a la gran herida que es la muerte. Y si tú por el contrario has sabido trabajar de ti mismo, entender la vida como un cultivo de sí, cuando llegue el momento del examen, pues responderás, estarás a la altura. Y esto no es para unos pocos, todos estamos llamados a
vivir con las heridas cerradas y no abiertas. Y por tanto, si tenemos heridas abiertas, estamos llamados a seguir trabajándonos a nosotros mismos. Esta es la gran asignatura pendiente. Tú no puedes ayudar a los demás si no te ayudas a ti mismo. En el Evangelio se dice así: ama a los demás como a ti mismo. El a ti mismo se da por supuesto. Si tú ayudas a los demás sin ayudarte a ti mismo, estás escondiendo en tu conciencia de culpa o tantas otras cosas. Por tanto, el verdadero amor a los demás nace de cuando uno está bien consigo mismo. Nace de desbordamiento, de plenitud, no de conciencia de culpa. Amarse a uno mismo es una obligación. La meditación enseña, pero es que esto son muchas cosas, no puedo decirlo todo en una charla, ¿no? Pero intento decirlo lo fundamental. La meditación enseña a respirar. Los problemas los podemos razonar, entonces estamos en nivel mental, o los podemos respirar, entonces estamos en nivel global o integral. Hay gente que piensa que esto nos viene del Oriente, del Extremo Oriente, del mundo del Zen, del Vipassana, o tradiciones religiosas que son ajenas a Occidente. Esto no es así. Esto no es así. La palabra espiritual viene del latín spiritus. Spiritus tiene la misma raíz que spirare, que significa respirar. La persona espiritual es la que respira bien. ¿Y por qué es tan importante respirar bien? Por la sencilla razón que la respiración es un movimiento biológico de inspirar y expirar que reproduce el ritmo espiritual por excelencia, que es el de la recepción y el de la donación, el de la receptividad y la oblatividad, el de acoger y dar. Tú quieres saber si tu vida es una vida saludable, una vida armónica. Pregúntate si hay armonía entre lo que recibes y lo que das, entre lo que amas y lo que eres amado, entre lo que ayudas y lo que eres ayudado. Y generalmente descubriremos que no hay armonía, por la sencilla razón de que nos han educado a que es muy importante ayudar a los demás, pero no nos han educado a que es muy importante dejarse ayudar. Eso no lo queremos ser autónomos. Después de 8 años trabajando en un hospital, he descubierto algo que todo el mundo sabemos, y es que lo que más les cuesta a los enfermos, y lo sabéis vosotros por experiencia propia o incluso por experiencias familiares cercanos a vosotros, es ser dependientes. Yo no quiero depender de los demás, no quiero dejar de ayudar. Mediante la respiración, el cuerpo le está diciendo a nuestro espíritu lo que es sano, que es recibir y dar. Nosotros no somos solamente verdad, belleza y bien, que es lo que nos gustaría, sino que somos también codicia, ambición y vanidad. Y eso lo descubrimos en la meditación. Codicia en el tener, ambición en el poder, vanidad en el aparecer. Y como eso no nos gusta, nos escapamos. Pero eso hay que mirarlo para poder sanarlo. Si tú tienes una herida y nunca la miras para poder curarla, nunca la curarás. Nunca, siempre estará sangrando. La herida hay que mirarla, hay que atenderla. Y así pasa igual con las heridas interiores. Todos nosotros estamos llamados a sanar nuestras heridas interiores. Y la meditación es el camino. El silencio es el camino. Es que yo no he encontrado otros. Si alguien sabe otros caminos, que lo diga. Ningún otro camino es tan eficaz como el encuentro con lo que uno es. Y por último, la meditación no solamente, o el silencio no solamente es una nostalgia y un pánico, como acabo de decir, sino que también es una revelación. Es decir, ¿qué es lo que se revela? Pues lo que se revela es lo que tú eres. Por fin te ves a ti mismo. Y se cumple esta gran máxima
de la filosofía, que es conócete a ti mismo. Si nosotros no sabemos quiénes somos, difícilmente podremos actuar adecuadamente. Solamente conociendo nuestra identidad podremos hacer aquello que estamos llamados a hacer y a ser. ¿Y qué es lo que, más en concreto, lo que se descubre? ¿Por qué hablamos de revelación en el silencio? ¿En qué sentido el silencio nos conduce a una cierta iluminación? Fijaros que esto, estoy poniendo en palabras quizá nuevas quiero decir, de este siglo, algo que pertenece al patrimonio de la sabiduría de todos los pueblos y también de la sabiduría cristiana. En la sabiduría cristiana, los místicos hablan de la vía purificativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. El camino de la oración, el camino de la meditación es un camino de purgación. Hay que purificar todas esas sombras, todas esas heridas del alma que hemos dicho. Y eso es la noche con la que he comenzado a cantar. Hay que pasar por este camino de purificación. En la medida en que pasamos por ese camino de purificación, en esa medida vamos teniendo cada vez más luz. Vamos siendo iluminados. Y en la medida en que vamos siendo iluminados, hacemos la experiencia que San Juan o Santa Teresa hicieron en un grado sublime o excelso. Y la experiencia de la unidad, de sentirse unidos a Dios. Nosotros hemos cometido en la Iglesia y en Occidente en general un error muy grande, y es pensar que la vida contemplativa es solamente para los monjes, o con máximo para los frailes, y que el pueblo, los laicos, los seglares no tienen que dedicarse a la vida contemplativa. Esto no es así. O sea, hemos confundido vida contemplativa con vida monástica o vida conventual. Los frailes vivirán en sus conventos, los monjes vivirán en sus monasterios, pero todos estamos llamados a tener una vida de contemplación, es decir, no solamente a expirar, también a inspirar, no solamente a dar, también a recibir, no solamente a estar fuera, también a estar dentro de casa. La vida contemplativa es para todos. Y si no nos aproximamos a ella, nuestra vida será insatisfactoria. Porque nuestra vida no es solamente son instintos sexuales, instintos de supervivencia, no solamente son deseos, el deseo de pertenecer, el deseo de reconocimiento y tantos otros, sino que es este anhelo con el que comenzaba esta charla, ¿no? Y este anhelo es la vida interior. Tú puedes tener tus instintos y tus deseos totalmente satisfechos y, sin embargo, vivir de manera no plena, infeliz. Esto significa que aquí hay una asignatura pendiente, que no solo somos cuerpo y mente, que también somos espíritu, y que el espíritu requiere un trabajo y una dedicación tan rigurosa como la que pedimos, por ejemplo, a un médico. Cuando vas a un médico, tú le pides que no te diga cosas en general, sino que atienda tu problema fisiológico en particular y que te dé las medicinas adecuadas. Cuando vas a un maestro del espíritu, deberías pedirle el mismo rigor, porque el espíritu es igualmente delicado o más que el cuerpo. Y este es nuestro drama, que no tenemos maestros espirituales, que nos dicen 4 tonterías y con eso piensan que ya estamos satisfechos, y no es así. Tenemos una vida espiritual, una vida interior totalmente deficiente, por no decir mezquina o ridícula o inexistente. Y esto es dramático. Me quiero defender, ¿no? Porque eso me emociono y esto es una cosa profética, echando aquí la bronca, ¿no? O sea, como te dices, tenemos la culpa de vivir muy por debajo de nuestras posibilidades. Estamos llamados a soñar en grande y a vivir en grande. Y nos conformamos con ideales mezquinos y totalmente recortados. Y esto no puede ser, o sea, porque nos hace mal a nosotros y a los que vienen después. Y yo quiero deciros algo muy importante. La meditación o la contemplación o la vida interior es muy sencilla. Es muy sencilla, de verdad. Desconfiar de los que proponen métodos complicados. En nuestra sociedad hemos generado un pensamiento que lo complejo tiene prestigio.
Pero realmente la necesidad primordial del alma es la simplicidad. No solo de la necesidad, sino aquello que nos hace felices. Es lo sencillo, no lo complicado. Por algo será. Y la meditación es muy sencilla. De verdad. Me miráis un poco de escepticismo. Pero os puedo asegurar que todo consiste en respirar. Y todo consiste en liberarse de la idea de llegar a no sé qué paraíso, a no sé qué nirvana, a no sé qué plenitud. Olvídate de todo esos roles mentales. Lo único que tienes que hacer es sentarte en silencio y en quietud y volver a la respiración o volver a tu palabra de oración, porque luego hay distintas tradiciones para la de meditación. Yo la que sigo es volver a un mantra. Mantra es una palabra de oración. ¿Por qué este mantra o esta palabra de oración, o como decimos los cristianos, esta ejaculatoria, porque es un lenguaje tradicional es ejaculatoria, tiene este poder tan grande de lograr que nuestra mente se centre y que se despeje toda esta confusión mental en la que solemos vivir? Porque el mantra es una palabra poderosa. En general, todas las palabras son poderosas. Si yo le digo a usted, te quiero, usted va a sentir algo muy distinto que si le digo, es usted una tonta. Ahora mismo que estaba fingiendo, ya ha sentido cosas distintas al decirle, te quiero, o al decirle, es una tonta. Todas las palabras son poderosas, las palabras crean lo que dicen. Esto por de pronto. Y a la gente que duda de que la palabra sea poderosa, yo les digo lo siguiente. Por mañana, ustedes se van a despertar y vais a repetir este mantra. Es un ejercicio, es una prueba nada más. El mantra como prueba, como ejercicio, va a ser decirse a uno mismo, soy un desgraciado. Soy un desgraciado. Y te vas a decir esto 100 veces, 200, 1000 veces, 2000 veces, soy un desgraciado. Siempre que te acuerdes, soy un desgraciado. Y yo te puedo asegurar que cuando llegue la noche y te vas a acostar, te vas a sentir hecho una piltrafa. O por el contrario, tú mañana por la mañana, en lugar de decir soy un desgraciado, tú te vas a decir a ti mismo, soy una persona maravillosa. Siempre, 1000 veces, 2000 veces, soy una persona maravillosa, te lo vas diciendo. Y por la noche, cuando te vas a acostar, no vas a poder dormir de pletórico que te vas a sentir, de feliz que te vas a sentir. Haced la experiencia si no lo creéis, y lo veis por vosotros mismos. ¿Y esto qué significa? Significa sencilla y llanamente que nosotros somos responsables de nuestro malestar o bienestar anímico y emocional mucho más de lo que imaginamos, porque todo depende del discurso interior. Si yo salgo a esta palestra ante todos ustedes, ante todos vosotros, pensando, va a ser un desastre de conferencia, lo voy a hacer fatal, se van a reír de mí, me voy a trabar, no voy a lograr expresarles con fuerza lo que quiero, será un desastre, porque yo he convocado lo que me estaba temiendo. Y si por el contrario salgo convencido de que voy a lograr expresar mi entusiasmo, mi convicción, voy a trasladar la seguridad de que esto, que es mejorar nuestra vida, es posible. Se produce el milagro de la comunicación, porque yo creo en ello, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si tú tienes entusiasmo, generas entusiasmo. Si tienes confianza, generas confianza. Y por tanto, lo importante es cómo es nuestro discurso mental. Y eso lo podemos trabajar mediante un mantra, mediante unas palabras de oración. El mantra no solamente es una palabra poderosa, sino que también es una palabra sagrada. Que sea sagrada significa que te vincula con algo trascendente y misterioso. No es lo mismo decir guachi guachi, que no significa nada, que decir, por ejemplo, Cristo Jesús. Cristo Jesús, para millones de personas a lo largo de la humanidad, ha sido un puente para la trascendencia. Y por tanto, esa palabra está preñada de una fuerza especial. Igual que no es lo mismo entrar en una iglesia que entrar en un retrete, porque lo que está en la atmósfera de una iglesia es muy distinto de lo que está en la atmósfera de un servicio, de un baño, de un retrete. Tampoco es lo mismo decir guachi guachi que decir Jesucristo. Las palabras también tienen su fuerza.
Y por último, un mantra no solo es una palabra poderosa y sagrada, sino que es una palabra sola, única. No tenemos tantas palabras en la cabeza como decir solo una nos limpia. Y se genera esta higiene interior, esta limpieza, esta purgación o purificación que estamos buscando. Esta simplicidad. Meditar no es difícil, lo difícil es querer meditar. Es decir, yo me voy a sentar en silencio todos los días. En silencio y inquietud, y si me hay distracciones las aparto, les repito mi palabra de oración, y ahí está. Y concluyo, para darles tiempo a ustedes a preguntar si lo desean, hablando un poquito más de lo que es la revelación, o sea, qué es lo que se descubre. Por un ejemplo que era muy claro. Espera, si esta mano tiene una herida, porque se ha dado un golpe, por ejemplo, la otra mano, no lo hago porque si no, no tengo manos con el micrófono, la otra mano va en su ayuda. Y a nadie en su sano juicio se le ocurre decir, mano derecha, qué generosa eres porque has ayudado a la izquierda que estaba herida. Sino que esta mano ha acudido a ayudar a la otra de manera espontánea, de manera natural. ¿Y esto por qué ha sido así? Por la sencilla razón de que ambas manos se saben un solo cuerpo. Pues esto que sucede con el cuerpo biológico, con el cuerpo físico, es lo que debería suceder con el cuerpo social. Si yo veo en la calle tirado a mi hijo, voy corriendo a ayudarle. ¿Por qué? Porque sé que este hijo es mío, es mi familia, soy yo, me siento unido a él. Y si en cambio veo a un señor y no acudo, ¿por qué? ¿Es porque yo soy muy malo? No es porque yo soy muy malo, sino porque siento que este señor no es mío. No siento que este señor sea de mi familia, no lo conozco. Entonces el problema no es un problema de que seamos malos, sino que el problema es que no nos sentimos unidos unos a otros. Es una ignorancia de que estamos unidos, de que somos una familia realmente. ¿Me estoy dando a entender la diferencia? No es un problema de maldad, es un problema de ignorancia, de inconsciencia, de que el otro eres tú. Cuando uno va a visitar a un enfermo, al principio es tan estúpido de pensar que lo hace porque él es bueno y va a ayudar a los demás. Pero cuando visitas al enfermo una vez tras otra, descubres que lo que te cuesta realmente visitar a un enfermo es que en él, que todo enfermo es un espejo de tu propia indigencia, que lo que estás viendo en él y lo que no te gusta es que tú también te vas a morir un día. Y eso es lo que nos da mucho miedo y nos escapamos de eso. Entonces, ¿por qué es la meditación una revelación? Porque lo que uno descubre es que estamos todos unidos. Es que realmente somos una familia. Y por eso, el fruto más evidente de la iluminación, es decir, de estar centrado, es la compasión. El fruto más claro de la sabiduría es la misericordia. Si realmente tienes a Dios dentro, no puedes dejar de tratar al otro como un hermano. Es imposible. Es más, para saber el nivel espiritual de una persona, mira su nivel de caridad o de compasión para con nosotros. Ahí tendrás el nivel espiritual exacto de una persona.